Buenos días, mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo les fue de fin de semana? Espero que bien. Vamos a proceder a organizar el aula para iniciar con la clase del día de hoy. ¿Qué le parece? Muy bien. Atención a la lista. Leslie, Chanti, Skylen, Sebastián. No vino. Mandó excusa a Sebastián. Sí. Bien, para iniciar con la clase, necesito que presten mucha atención. En el día de hoy, para iniciar con nuestra clase, estaremos observando una reflexión titulada La historia del lápiz. Presten mucha atención. La historia del lápiz. Un hacedor de lápices tomó un lápiz a su lado, justo antes de meterlo en la caja, y le dijo: hay 5 cosas que debes saber antes de que te envíe al mundo. Recuérdalos siempre y nunca los olvides, y te convertirás en el mejor lápiz que puedas ser. 1. Serás capaz de hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas atrapar por la mano de alguien. 2. Experimentarás un doloroso afilado de vez en cuando, pero necesitarás eso para convertirte en un mejor lápiz. 3. Serás capaz de corregir casi cualquier error que puedas cometer. 4. La parte más importante de ti siempre será lo que hay dentro. Y 5. En cada superficie en la que seas utilizado, debes dejar tu marca. No importa cuál sea la condición, debes continuar escribiendo. El lápiz entendió y prometió recordar, y entró en la caja con un propósito en su corazón. Ahora, reemplazando el lugar del lápiz contigo, siempre recuérdalos y nunca los olvides, y podrás convertirte en la mejor persona. Vamos a ver cómo se llamaba la reflexión. Muy bien, la historia del lápiz. ¿Qué entendieron acerca de la reflexión? Muy bien. Así como dice la reflexión, que debemos de ponerlo en el lugar del lápiz para tener esas 5 cualidades que hace referencia, y que podemos hacer grandes cosas, pero siempre y cuando nos guiamos de la mano de Dios. Vamos a ver quién me dice que estuvimos trabajando en la semana pasada. Levantándome las manos. Quiero 3 participación. Bien, estuvimos trabajando con los gobiernos y dictaduras. Muy bien. ¿Y qué hablamos sobre ese tema? ¿Quién me puede decir? Muy bien. Y que la última dictadura que tuvo la República Dominicana fue el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Excelente. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy, levantándome las manos. ¿Qué tema tenemos para el día de hoy? La Primera Guerra Mundial. ¿Y qué fue la Primera Guerra Mundial? ¿Quién me puede decir? La Primera Guerra Mundial fue un encuentro bélico. ¿Qué más fue la Primera Guerra Mundial? Muy bien, fue una guerra de varios países que pertenecieron a esta guerra. ¿Y cuál fue el detonante de esta guerra? ¿Quién me puede decir? La muerte del archiduque. Vamos a observar un pequeño video que habla sobre la Primera Guerra Mundial. Presten mucha atención, que estaré haciendo preguntas sobre el tema.
Como la Gran Guerra fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. La guerra más sangrienta que había conocido el mundo hasta entonces. Más de 9 millones de combatientes y unos 7 millones de civiles perdieron la vida. Una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. Tras esa guerra franco-prusiana, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Por eso, Francia y el Imperio Británico aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra formando la Entendimiento Cordial en 1904, que tras la anexión del Imperio Ruso pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos a las potencias centrales que surgen de la Triple Alianza formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en el caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio del Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente, pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un ultranacionalista de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austro. ¿Cuál fue el detonante de esta guerra? ¿Quién me dice? Que lo mencionamos al principio. La muerte del archiduque de Sarajevo y su esposa fue la que le dio inicio a esta guerra. Continuamos. Con el asesinato buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno, integrándose con el vecino reino de Serbia y librándose de los odiados austríacos. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Y los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se movilizan contra Alemania, y así sucesivamente. De pronto, media Europa... Después de haber escuchado de manera detenida el video de la Primera Guerra Mundial, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? ¿En qué año fue la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál fue el detonante de la Primera Guerra Mundial? De tarea me van a traer causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, para finalizar la clase del día de hoy, levantándome las manos, quiero que me digan qué le pareció la clase del día de hoy. ¿Cómo pondríamos en práctica esta clase del día de hoy, la reflexión que aprendimos sobre la Primera Guerra Mundial? ¿Qué fue lo que más les